Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Estamos hablando de esa intimidad, estamos hablando sobre las paternidades en la diversidad. ¿Qué pasa con ser papá con hijos en la diversidad sexual? Y nos acompaña Israel Campos Dávila. Miren que estaba tan emocionado antes de irnos al corte, pero compártenos, tú que estás ahí, cómo lo has vivido, qué te has dado cuenta, qué sucede con los papás, ¿no? Hombres, y cuando digo papás estamos hablando de varones. Pues. De varones. Sí. Entonces, Israel, ¿qué es las paternidades? ¿Cómo las podrías definir, no sé, conceptualizar desde tu experiencia con otros hombres, papás, ¿no? Con los pocos o muchos que se han acercado con los en pocos. Estos pasos. Ajá. Sí, mire, bueno, vamos, ya quedamos que nadie nos enseña a ser padres, ¿sí? Y sobre todo el papá, pues es más fácil, pues yo proveo y ya cumplí. Y me vuelvo periférico, y si hay un problema, pues es culpa de la mamá. Si la hija se embaraza, pues tu culpa, no supiste educarla, ¿verdad? Casi la función del papá es pues ir viendo que el hijo se vaya derechito, que sea mujeriego. Pero cuando de momento sucede, yo creo que tiene que ser una revisión muy interna. No todo mundo lo va a hacer, como tú decías. ¿Quiénes se han acercado al hombre? Si mal no tengo idea, en estos 5 años solo se han acercado 2 papás más. ¿En serio? Sí, se han acercado mamás, pero papás no. 2. Sí. Que el papá, pues nada más, pues mujer, tú hazte cargo, es tu problema. Híjole, ¿qué? Sí, entonces, pero los pocos que entran, ¿por qué entran? Porque yo siento que lo que hacemos es un examen de nosotros mismos. Para ir concluyendo junto con el tema empatía. La empatía, te decía, es una actitud afectivo-cognitiva. O sea, que debe de haber una intención, una conciencia de querer volverme empático. Si no, no se va a lograr. Y no todo el mundo está preparado. Hay gente que tiene baja empatía y otros alta empatía. Morales lo estudia mejor. ¿Y cómo es que ir aumentando nuestra empatía? Pues preparándonos nosotros mismos, revisándonos, a tener un crecimiento personal, un desarrollo de tu personalidad, irla integrando para que llegue el momento en que tú puedas entrar a otros temas. Porque si no es eso, no puedes entrar ni siquiera. ¿Cómo obligo a mi hijo de 31 años a ser como yo? Sí. Que tiene que cumplir con las reglas de la casa. Claro. Pues ni eso lo puedes llegar a entender, ¿no? Entonces, pues ahí donde tienes que buscarte y informarte. Cuando nos toca, en mi caso puedo decir que fue que es una de las mejores cosas que me han pasado. Me obligó a conocer otro mundo, nuevos temas, a estudiar. Y de momento entiendes que la sexualidad de tu hijo, pues tú estás obligado, si acaso tienes el deber de enseñarle algo de sexualidad, y enseñarle, mejor dicho, que él busque sus propios caminos, y él sabrá qué elegir, ¿no? Una frase que me gusta de Jorge Bucay, que cada vez que la menciono los papás y las mamás saltan, pero dice Jorge Bucay, qué hermoso es cuando le decimos a nuestro hijo de 18 años, anda hijo, ve a la disco y cuídate. Dice, si oye bonito ese cuídate, si no saldría de la parte más jodida del padre. Porque lo que le estás diciendo, transmitiendo son tus miedos. Claro, sí, en lugar de que le digas ve y diviértete, no, cuídate. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo que te pase algo. Y el asunto es que podríamos compartir eso de, oye, me da miedo que te suceda algo, así que espero que disfrutes. No sé, pues, un día tendremos que hablar de este tema de la vida emocional de los hombres. Alita, ¿quieres compartirnos algo por ahí que se quedó en la idea? Pues sí, justo que me parece que en esta cuestión que comentaba Israel sobre la empatía, ¿no? Como de pronto es difícil ponerte
así como en esta cuestión empática con los hijos que se alejan de pronto tanto a lo que consideramos normal, ¿no? O sea, como normal entre comillas, porque estamos muy acostumbrados a pensar que todas las personas tenemos que ser heterosexuales, ¿no? Y sí. Cuando las personas salen de la norma, ¿no? Y como es una relación tan cercana, pues como que sí desestabiliza mucho a las mamás y a los papás, ¿no? Y sobre todo a los papás, porque de pronto siento que tampoco es como tan fácil, se alejan de saber lidiar con esa confusión. Yo creo que genera mucha confusión, supongo yo que genera mucha confusión entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque como se aleja tanto de lo que se considera normal, pues entonces rompe esquemas y como que le da mucho en la torre a todo el ordenamiento de la familia, pues. Sí, y déjame decirte, pienso que son más miedos los que nos hace rechazarlos. Nuestros miedos como personas, como la formación, el desarrollo que hemos tenido como personas. Estamos rodeados de miedos, ¿no? Y en lugar de buscar las respuestas, nos enconchamos. Y no queremos. Pues, para mí la solución fue: ve y averigua. No te quedes con tu microcosmos. Personas, y amplía tu universo. Sí, pues yo fue lo que hice. No inmediatamente, porque no es un proceso nada fácil, ¿no? Tienes que ir su proceso poco a poco hasta que llega el momento en que dices, ahora voy a platicar. Y el conocer este mundo fue el que me hizo tener esta actividad, ¿no? Dentro de los papás, acompañarlos. Yo sé que un padre que se siente perdido, si llegas y le dices, oye, yo también viví esto que tú, y el verte tranquilo, muchas veces nada más ese hecho los hace ir eliminando miedos y empiezan a buscar informarse, empiezan a buscar qué es esto, ¿no? Y lo que vas a encontrar, pues ya todos lo sabemos, que es parte de, ¿sí? Es una expresión comportamental de la sexualidad. Y ojo, no es la única. Es que es el asunto, ¿no? Que solamente vemos que hay una sexualidad desde la perspectiva heterosexual y no vemos más. Y entonces esto como a partir con los hijos y las hijas, yo como papá, todo lo que me encuentro ahora, ¿cómo le hago? Porque la historia no me la contaron así. A mí me encontraron la historia de que tu hijo, decimos por naturaleza va a tener una novia, pero él se encuentra con esta situación. ¿Y ahora cómo le hago, no? Pues busco un manual, un libro, o digamos en otros sentidos les dicen, pues vete a tal grupo religioso y a lo mejor ahí te van a orientar, ¿no? Y te terminan no solamente confundiendo, sino además sintiéndote culpable, diciéndote, no, la historia no es así, ¿no? Y bueno, pensando en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, vas a tener un papá buena onda que te va a decir, pues sí, vete para allá para que te orienten, porque la realidad en México me parece que va a distar un poquito de esa aseveración, sí, ¿no? Cuando no, más bien los corren de la casa o te golpean o te dicen, tú no eres hijo mío hasta que rectifiques, o hija mía hasta que rectifiques. Hasta que vuelvas al buen camino. Hasta que te endereces, ¿no? Y entonces, una vez más, viene como este mecanismo de los papás de realidad en México, me parece que va a distar un poquito mi afecto, ¿no? Que de pronto es como una cosa muy en esta onda como de cómo están construidas las paternidades, pues. Sí, me decía una paciente apenas. Me dice, fíjate, es que mi manera de ser es que yo me enamoro y no veo de quién. A veces es hombre, a veces es mujer. A mí lo único que yo me guío es por lo que siento y no lo podemos entender. Sí, porque realmente ahí no sé, ella tendrá que trabajar en definirse o no definirse porque se vale. Sí, pero ¿cuál es mi función como padre? Interesante. Abraham, a ver, compártenos. Traes ahí como muchas cosas. Venía como pensando, reflexionando todo, no quería interrumpir. Eso me agrada. No, pues más bien me parece que sí estaba bastante ligado este concepto y comparto completamente el pensamiento, ¿no? De que no solamente manejar la palabra, sino que entendamos el concepto y lo pongamos a prueba, porque a veces pues es muy fácil decir, sí, hay que ser empáticos, pero pues, por acá nos entra y por el otro lado nos sale. Y realmente no hubo como un proceso de entendimiento hacia la otra persona. Y creo que hay que tomar en cuenta, y cabe aclarar, no justificar
no justificarlo. Esta cuestión de que, pues según nuestra educación, obviamente no nos educan igual a los hombres que como educan a las mujeres. Entonces, si estamos hablando que los hombres, o la mayoría de los hombres llegamos a estar mutilados emocionalmente porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos, y aquí es donde me voy a dar mi resbalón. No sabemos cómo expresar lo que sentimos o en qué momentos hacerlo, y siquiera a veces nos atrevemos a expresar ese cariño que sentimos por las personas, ¿no? Incluso los hombres, comparto una experiencia muy, muy reciente, de hecho, que me pidieron que hiciera 2 actividades, precisamente como en el trabajo, para el desestrés y todo, y pues dije, bueno, vamos a hacer una que tenga también que ver con empatía. Entonces una muy sencilla, que era como pues, darle masajito al compañero o a la compañera. Y entonces todos los compañeros varones se quedaron así pasmados viéndose el uno al otro, porque casi dicen, no, yo no voy a tocar a otro hombre, ¿no? Entonces es como esa idea de, pues si ni siquiera puedo percibir que la otra persona tiene más o menos el mismo cansancio que yo porque está haciendo el mismo trabajo, entonces también de qué manera me puedo relacionar yo con mis hijos, ¿no? Con mis hijos o con mis hijas, cómo puedo entender todo este cúmulo de emociones por el que están atravesando, y si a eso le sumamos que no sé cómo expresarlo y que a lo mejor ahora ya detecté que no sé cómo expresarlo, pero no me hago responsable de esto, no tomo como que este proceso para poder irlo cambiando, y muchos otros factores, ¿no? Que externos allá afuera, que si soy hombre me preocupo por ser emotivo, entonces pues caen como en este prejuicio de pues es que eres un mandilón, y que también qué tipo de hombre eres, porque como bien decían en el inicio, ¿no? Se nos ha dado como el papel de muy autoritario, e incluso la frase esta de para poder vas a ver cuando llegue tu papá del trabajo, ¿no? Y como esta imposición de regla, más bien como de castigo, la figura punitiva hacia que va a mantener el orden en la familia, ¿no? Entonces, pues sí, me parece bastante interesante este concepto de ir trabajando acerca de nuestra empatía, ¿no? Que va muy de la mano del cómo nos relacionamos no solo con otras personas, sino primeramente igual con nuestra familia, con nuestros hijos o nuestras hijas y con nuestra pareja. Pues yo les agradezco mucho que empecemos junio hablando desde estas posibilidades de las paternidades, ¿no? Que se vayan reconstruyendo, que se vayan reflexionando, pero sobre todo la práctica, ¿no? Digamos, quedarnos en la reflexión nos sirve, pero sobre todo más lo cotidiano, la práctica. Y pues agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través de Saber Sin Fin, y la próxima semana pues vamos a seguir charlando sobre las paternidades, es toda una serie, ¿no? Y las masculinidades. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a Oscar, mira, ya te está cambiando el nombre. Y de tu torta de Abel, ándale, y Abel Pérez Rojas. Que pasen bonita noche, quédense en Saber Sin Fin. Si vas a estudiar, quédate, porque la música te ayuda y te relaja y estudias bien rico. Buenas noches. Hasta luego. Estás en la señal internacional de sabersinfin.com.